¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nosotros tengamos la salvación, que nosotros conquistemos el cielo que por el pecado original se perdió allá en el paraíso. ¿Cuál es el plan de Dios? Que nosotros seamos santos, que contemplemos su rostro día a día, que no muramos, que no enfermemos, que dominemos toda la creación, porque somos su imagen y semejanza. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que su amor transforme toda nuestra vida y que ese amor llegue a toda criatura, a toda persona, con su gracia, con toda su misericordia. Ese es el plan de Dios, truncado por el pecado original, pero renovado, reanudado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso San Pablo a los Efesios nos recuerda cuál es el llamado. ¿Cuál es el llamado para lograr esa voluntad de Dios? ¿Cuál es el llamado para lograr el discernimiento que hay que hacer para vivir en la voluntad del Señor? Sean siempre humildes, amables, comprensivos, sobrellevándose, un cuerpo, un espíritu, una sola la esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos. Discernir eso no es tan difícil. Que todo lo que vivamos, que todo lo que hagamos sea en Jesucristo. Discernir eso no es difícil. Pero lo difícil es vencer nuestro egoísmo cuando yo no quiero hacer la voluntad de Dios, sino mi voluntad. Cuando yo no quiero someterme a Dios, porque yo me quiero someter a caprichos, mentiras, etc. ¿Qué discernimiento nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Hacia dónde va nuestra vida? Nuestra vida no es solamente esto material que estamos viviendo y ya. Nuestra vida, desde el día de nuestro bautismo, está llamada a la vida eterna. A la vida eterna. Y que eso no se nos olvide. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos discerniendo en nuestro Señor Jesucristo. Así como lo hacemos con la naturaleza, si hace sol, si hace calor, si va a llover, si eso, si lo otro. ¿Hacia dónde va mi vida? ¿Hacia dónde va mi vida? ¿Por qué es tan difícil para todos nosotros hacer la voluntad de Dios cuando sabemos que es el único camino de salvación? Y la voluntad de Dios se hace escuchando y sometiéndonos a Jesucristo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo y aprovechar todo lo que Él a la iglesia le ha regalado. No nos quedemos en la trampa de lo superficial, de lo terrenal. Cada uno de nosotros sabe cuando está mintiendo. Y si yo estoy mintiendo, entonces la palabra del Señor, ¿qué me dice de la mentira? La palabra del Señor me va a decir en Juan 8:44 que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, si yo sigo en la mentira, entonces, ¿a quién voy a estar siguiendo? Pero también, ¿cómo discierno yo si tengo que mantenerme en la verdad? Pues la misma palabra del Señor en Juan 8:32 me dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cómo voy a discernir? ¿Cómo es el camino para ganar el cielo, para la salvación?
Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Yo cómo hago para seguir ese camino? El Señor dice, tome, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo voy a saber de qué tengo que alimentarme para llenarme de vida eterna y para caminar a esa vida eterna? El pan que yo les daré, dice el Señor, es mi vida para la vida del mundo. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, y yo lo resucitaré en el último día. Discernir todo eso a la luz de la palabra del Señor para ver hacia dónde voy yo, para ver hacia dónde va mi vida. Si en la verdad, si en la mentira, si en la santidad, si en la iglesia. ¿Estoy yo caminando en lo que Dios quiere hacia la iglesia, en la iglesia como Él lo ha querido? Un Dios, Padre de todos, está sobre todos, actúa en medio de todos y está en todos. O yo soy el que tiene que estar por encima de todo. O es el esposo, la esposa, el hijo, el jefe, el que sea, el que tiene que estar por encima de todos. Y cállese, no digan nada, porque es que, mejor no haga problema. No, eso. No, ¿quién está por encima de nosotros? ¿Cómo estamos discerniendo la vida? Cuando Dios me ama y ha dado su vida en abundancia por mí y ha derramado toda su sangre en la cruz, por amor, porque alguien se tiene que someter a quien no lo ama, a quien lo engaña, a quien le destruye físicamente, emocionalmente, moralmente. El discernimiento que el Señor nos está colocando hoy y siempre, que no se nos olvide, es el plan de Dios. Estar con Él, vivir con Él eternamente. ¿Y cómo hago para vivir esa voluntad, ese plan de Dios? Someterme a Jesucristo a partir de la palabra. A partir de la palabra. Lo que yo estoy viviendo está de acuerdo con la palabra de Dios. Lo que yo estoy viviendo está de acuerdo con lo que Jesús me está mostrando. Sí, pero lo del perdón no. Lo del perdón no, Padre. Por ahora no. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Entonces, ¿cuál es el discernimiento? ¿Yo perdono cuando quiera? ¿O yo perdono cuando me dice el Señor? ¿Yo ayudo cuando quiera? ¿O yo me entrego totalmente a los demás? Que nuestro discernimiento sea siempre pasar todo por la palabra de Dios para ver si estamos en la voluntad de Dios. Que el Espíritu Santo nos lleve a eso. Que la intercesión de San José, aquel hombre justo que cumplió completamente la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la escuchó y la puso en práctica. Nos lleve a nosotros a lo mismo, para que el cielo comience a vivirse en esta tierra y sobre todo al disfrutar del altar en la Eucaristía. Amén.